¿Sabías que hubo una mujer tan poderosa que definía tu valor social por si cabías o no en su salón de baile? Y no es metáfora. Había una lista. 400 personas. Ni una más. Si no estabas en esa lista, no eras nadie. Podías tener millones, títulos, un apellido sonoro. Da igual. Si Caroline Astor no te aprobaba, estabas cancelada en la vida real. Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que ella no era reina, ni política, ni CEO de nada. Su poder no venía por ley ni por sangre. Su poder venía de la cena perfecta, el vestido adecuado y el apellido correcto. Y la historia de cómo Caroline Astor levantó un imperio de normas sociales tan rígido como cualquier monarquía, y de cómo acabó perdiéndolo todo por no saber cambiar de siglo, te va a dejar con la copa a medio brindar. Pero antes, déjame contarte cómo se construye un reinado sin corona. Empecemos con un dato. Caroline Astor nunca tuvo un cargo político, ni dirigió una empresa, ni escribió un manifiesto. Lo suyo era más sutil y mucho más temible. Porque el tipo de poder que ella manejaba no se grita. Se susurra entre abanicos, se decide en cenas privadas y se ejecuta con una sonrisa y un «Lo siento, no estás invitada». Bienvenida a la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX. Una mezcla de Bridgerton, Succession y el Met Gala, pero con menos brillo de Instagram y más veneno en la correspondencia. Caroline Webster Schermerhorn nació en 1830 en una familia de origen holandés que llevaba instalada en Manhattan desde tiempos coloniales. O sea, era lo que hoy llamaríamos una nepo baby con pedigrí histórico. Tenía un apellido impronunciable, retratos familiares en óleo y una educación diseñada para convertirla en la esposa perfecta. Y vaya si lo hizo. Se casó con William Backhouse Astor Jr., heredero de una de las fortunas más obscenas del país. Los Astor eran como los Rothschild de Nueva York, pero con más miriñaques y menos TikToks. Su suegro, John Jacob Astor, había hecho su fortuna traficando pieles y especulando con propiedades cuando Nueva York todavía era más barro que ciudad. Pero mientras los Astor acumulaban tierras y dinero, Caroline acumulaba algo aún más intangible: reputación, jerarquía, exclusividad. Y aquí viene lo interesante, porque Caroline entendió algo que muy poca gente comprende a tiempo: que el verdadero poder no es tener dinero, es decidir quién puede presumir de él. Ella convirtió su salón de baile en el centro de gravedad de Manhattan. Su casa era como si el algoritmo de validación social se hubiera encarnado en una mansión. Y lo hacía sin levantar la voz. Solo necesitaba no enviarte una invitación. En una época en que las mujeres no podían votar, ni divorciarse sin escándalo, ni abrir una cuenta bancaria sin permiso del marido. Ella dictaba quién era relevante, quién podía entrar y quién debía desaparecer. ¿Te imaginas vivir en una sociedad donde tu valor dependiera de si una señora te encuentra lo suficientemente elegante como para invitarte a su cóctel? Vale. Ahora piensa si eso realmente ha cambiado tanto. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué crees que diría Caroline Astor de los influencers de hoy? ¿Los invitaría a su cena o los bloquearía en la puerta? Pero claro, si hay algo que define al poder, es que siempre hay alguien intentando quitártelo. ¿Y quién se atrevió a desafiar a Mrs. Astor? Una mujer llamada Alva Vanderbilt, y lo hizo con una fiesta que cambió para siempre las reglas del juego. Imagina que estás en Nueva York, 1880. Los vestidos pesan más que tus traumas, los sombreros tienen nombre propio, y la reputación se mide por la cantidad de óperas a las que has asistido sin bostezar. Y justo ahí entra Alva Vanderbilt. Nueva rica, imparable, ambiciosa y, sobre todo, absolutamente harta de que Caroline Astor no le abriera las puertas de la alta sociedad. Porque sí, Alva tenía más dinero que la propia Caroline.
Pero en ese momento el dinero no era suficiente. Lo que importaba era el apellido, los modales, los contactos de antes de la guerra. Caroline representaba todo eso. Y Alba representaba lo nuevo. Así que, ¿qué hizo Alba? Organizó el evento social más legendario del siglo XIX. El baile de disfraces en su nueva mansión de la Quinta Avenida. Y cuando digo mansión, no es metáfora. Era un castillo renacentista importado piedra por piedra desde Europa, con techos de mármol, fuentes interiores y escaleras diseñadas solo para ser bajadas lentamente mientras todos te miran. La fiesta tenía de todo. Ópera en vivo, 1.200 invitados, vestidos bordados en oro y un jardín de invierno traído en tren especial desde Palm Beach. El equivalente a invitar a todo Instagram Live, menos a Caroline Astor. Y aquí viene el momentazo. Caroline no podía soportar no estar en el centro, pero no podía asistir sin que Alba la invitara. Y Alba no pensaba invitarla mientras ella no reconociera públicamente su estatus social. Resultado. Caroline Astor, la reina social absoluta durante décadas, tuvo que ir a casa de Alba en persona a pedirle que invitara a su hija Carrie al baile. Traducción histórica. Hizo soft launch de su rendición. Fue la primera grieta en su trono. Porque si una Vanderbilt, sin linaje pero con millones, podía doblarle el brazo, entonces las reglas estaban cambiando. Y Caroline lo sabía. ¿Y sabéis qué es lo más jugoso? Que a ese baile acudieron todas las viejas familias que antes rechazaban a los Vanderbilt. Porque nadie quería quedarse fuera del nuevo centro de poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién hace la lista? ¿O quién organiza la fiesta a la que todo el mundo quiere ir? ¿Y tú? ¿Con quién vas? ¿Team Astor o Team Alba? ¿La que dictaba las reglas o la que se las saltó con un fiestón? Te leo abajo. Pónmelo en comentarios. ¿Team Caroline o Team Alba? Pero esta guerra no acabó ahí. Porque mientras Caroline intentaba mantener su mundo en orden con cenas y bailes, su propia hija, Carrie, se estaba cansando del corset mental que era la alta sociedad. Y eso fue otro golpe, uno del que la reina sin corona nunca se recuperó del todo. Si algo tenía claro Caroline Astor, era que el orden debía mantenerse. Y para mantenerlo, necesitaba moldear también a su hija, Carrie Astor, para que fuera la heredera perfecta de su imperio de elegancia, control y apariencias. Pero Carrie tenía otros planes. Porque, spoiler, cuando llevas toda la vida respirando normas, a veces te asfixias. Carrie había crecido rodeada de privilegios. Sí, pero también de silencios, de obligaciones y de la eterna presión de dar la talla. Caroline quería que su hija se casara con alguien digno, como buen personaje de Jane Austen mal adaptada por HBO. Y al principio, Carrie hizo todo como debía. Cumplía con los bailes, era educada, tocaba el piano como una reina sin reino. Pero un día dijo basta, porque Carrie se enamoró de Marshall Orme Wilson, un joven diplomático con dinero, pero sin el pedigrí adecuado. Y a Caroline le pareció un escándalo. Durante meses le prohibió el matrimonio. Sí, como una mamá tóxica del siglo XIX. Porque Marshall no venía de familia aceptable. Era rico, pero no rico de antes. O sea, no tenía los contactos, el abolengo, ni el aura vintage que Caroline exigía para unirse al árbol genealógico de los Astor. Pero Carrie no era su madre. Y en 1896 se casó con Marshall. Sin permiso de Caroline. Sin su bendición. Y eso, para la alta sociedad neoyorquina, fue un pequeño terremoto. Porque ese gesto, una hija rebelándose contra el control social de su madre, simbolizaba mucho más que un drama familiar. Representaba que el nuevo siglo ya estaba llamando a la puerta. Que el viejo mundo de Caroline, donde las mujeres solo podían influir desde las sombras, ya no era suficiente. Que las reglas escritas con encaje y champán
empezaban a borrarse, con tinta moderna. Y lo más irónico de todo es que Caroline, que había dictado las normas de conducta de toda una ciudad, no pudo controlar ni su propia casa. ¿Alguna vez has sentido que tenías que seguir un guión que no escribiste tú? ¿Que alguien te exigía una vida perfecta, aunque no fuera la que querías? Si es así, cuéntamelo abajo. Porque Carrie Astor fue una mujer criada para ser otra versión de su madre, y decidió ser ella misma. Y eso, en 1896, fue un acto revolucionario. A partir de ese momento, Caroline empezó a desaparecer lentamente. No literal, pero sí socialmente. El mundo estaba cambiando, y ella no supo adaptarse. Y mientras su influencia se desvanecía entre nuevos nombres, nuevos códigos y nuevas fiestas, una pregunta quedó flotando en el aire de Nueva York. ¿Qué pasó con la famosa lista de los 400? ¿Quién la heredó? ¿Existió realmente? ¿O fue el mejor gaslighting social de la historia? Eso te lo cuento. Ahora. Durante décadas, todo Nueva York giró en torno a Caroline Astor. Pero como toda monarquía no oficial, su reinado no terminó con un golpe, sino con el paso del tiempo. A finales del siglo XIX, el mundo estaba cambiando más rápido de lo que un vestido de gala podía seguir el ritmo. La electricidad, el teléfono, las mujeres empezaban a levantar la voz, y lo viejo ya no bastaba con ser elegante para seguir siendo poderoso. Caroline enfermó en 1908 y murió un año después, en 1909. Fue enterrada con todos los honores, pero su poder ya se había enterrado antes. ¿Y qué pasó con la famosa lista de los 400? La pregunta del millón. Literalmente. Pues resulta que sí existió. En parte, fue el periodista Ward McAllister, su mano derecha social y el autoproclamado portavoz del buen gusto, quien filtró en 1892 a The New York Times una lista de las 400 personas aceptables para la alta sociedad. ¿Por qué 400? Porque según él, ese era el número exacto de personas que cabían cómodamente en el salón de baile de Caroline. Una regla no escrita que se convirtió en ley social. Y aquí viene lo más jugoso. Caroline nunca confirmó ni desmintió la existencia de esa lista, porque ese era su verdadero poder. El de la duda, el de hacerte creer que estabas dentro o fuera, sin decir nada. Gaslighting social de primera clase. El algoritmo original, pero en versión corsé y champán. Y al final, eso era Caroline Astor. No una reina por decreto, sino una estratega del silencio. Una mujer que, en un mundo que no le daba el poder formal, se inventó uno nuevo desde el salón de su casa. Y sí, ese poder tenía límites. Y sí, también era profundamente clasista y excluyente. Pero dentro de las jaulas doradas de su época, Caroline supo mover piezas que muchas mujeres ni siquiera sabían que existían. Así que, dime tú, ¿crees que el mundo de hoy es tan distinto al de Caroline? ¿O seguimos dependiendo de listas invisibles, algoritmos y códigos sociales que deciden quién entra y quién no? Porque si te interesa saber cómo se vengó una heredera que sí fue apartada de la alta sociedad por no cumplir el perfil correcto, tienes que ver la historia de Consuelo Vanderbilt, la hija de Alba, vendida como princesa, coronada como escándalo. Y sí, esa historia es aún más intensa que la de su madre.